Hechos Ecuador, es la televisión, es la radio, es la voz del pueblo, para los que no tienen voz. Gracias por la invitación, Richard. Aquí estamos para, de una u otra manera, dar información con respecto a la continuación de la persecución política judicial contra el ex vicepresidente Jorge Glass. Aquí estamos a la orden. Doctor, muy buenas noches desde Guayaquil. Tenemos calor acá. Quiero ver el jarrito, cuánto tenemos de Coca-Cola para ver el tiempo. Bueno, tenemos 45 minutos. Yo ya sabía que ibas a preguntar eso. Ay, tiene el suplente. Un poquito la botella. Y tiene el suplente ahí también, ¿ves? Ya estamos bien. Entonces. La respuesta también. Hasta mañana. Hasta la mañana. Así que doctor, a ver, Jorge sigue secuestrado, porque no es preso que está. Sigue secuestrado, la situación es grave. Yo creo que estos jueces algún momento van a parar a la cárcel, porque ya basta de tanta persecución y de tanta violación a las leyes. Doctor, buenas noches, un abrazo. Efectivamente, acordémonos, en primer lugar, incluso para los jóvenes rebeldes que desean la justicia en el Ecuador, el ex vicepresidente Jorge Glass fue detenido de manera arbitraria el 2 de octubre del año 2017. Prisión preventiva que no ameritaba, porque él se había presentado voluntariamente y pidió incluso a la Asamblea Nacional que el levantamiento de su fuero que tenía de Corte Nacional, porque estaba absolutamente seguro de que, siendo un hombre inocente que no ha perpetrado ningún delito en todos los puestos que había ocupado en el gobierno de Rafael Correa Delgado, pues pensó que la justicia iba a funcionar como debe de ser en un Estado democrático y de derecho. Pero, oh sorpresa, aquel 2 de octubre del 2017, cuando el fiscal general del Estado de esa época, doctor Carlos Vaca, presentó al doctor Miguel Jurado Favara, que era el juez penal, presentó una solicitud pidiendo la prisión preventiva porque adujo que Jorge Glass iba a escaparse, iba a fugar, y no habían las condiciones para que él continúe, digamos, en libertad. Todo esto era falso, porque usted sabe que, siendo vicepresidente de la República, él tenía edecanes y tenía vigilancia militar y policial, y jamás se le ocurrió siquiera fugarse del Ecuador, jamás de los jamases. Y la ley, el Código Orgánico Integral Penal, establece que las medidas, él tenía una medida de prohibición de ausentarse del país, y esa medida jamás la vulneró. Y cuando se vulnera una de estas medidas, allí sí procede la prisión preventiva. Entonces, toda esta cuestión prefabricada por la Fiscalía y por el gobierno de aquel entonces de Lenín Moreno, que se prestaron a esta jugarreta junto a los jueces de lo penal de la Corte Nacional de Justicia, motivó que en diciembre del año 2017 se le impusiera una pena de 6 años de prisión con el Código Penal derogado. Antiguo. Cuando, si querían condenarlo, debieron haberlo absuelto. El Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia debió haberlo absuelto porque era un hombre inocente y nunca obró ninguna prueba en su contra de que haya perpetrado el delito de asociación ilícita. Pero bueno, nosotros decimos, si hubieran querido sentenciarlo, lo hubieran hecho con el código actual, pues Código Orgánico Integral Penal, que le imponía 5 años de prisión como máximo, y no lo hicieron, violando el principio de favorabilidad, que es un principio fundamental del derecho procesal penal, y es un principio incluso constitucional, que está garantizado y que rige
en la mayoría de los países del mundo occidental. Este principio de favorabilidad está contemplado en los instrumentos internacionales de derechos humanos y en la Constitución Política de la República. Y está también señalado de manera taxativa en el Código Orgánico Integral Penal. Pero no les importó. ¿Por qué no la pregunta es, ¿por qué a Jorge Glass no lo sentenciaron con el COIC y sí con el Código Penal anterior? La respuesta es sencilla, porque con el Código Penal anterior, el delito de asociación ilícita, que era justamente la infracción que dijeron había perpetrado Jorge Glass y que nunca se le pudo probar tal acción antijurídica, nunca hubo elementos probatorios para establecer esa conducta antijurídica. Si lo hubiera sentenciado con el COIC, le ponían obviamente 5 años, pero no lo hicieron porque, de acuerdo con el Código Orgánico Integral Penal, cuando hay una primera sentencia y no hay más sentencia del procesado, hasta 5 años de prisión preventiva, aplicaba la suspensión condicional de la pena y Jorge Glass hubiera salido en libertad. Pero como querían arrebatarle, querían apoderarse de la vicepresidencia constitucional de la República, entonces lo sentenciaron con el Código Penal anterior, con el Código Penal derogado, no aplicándole el principio de favorabilidad. Y el Código Penal derogado de 1938 impone una pena máxima de 6 años. Entonces le pusieron 6 años de condena, de prisión de condena a Jorge Glass, para evitar, para eludir que pueda salir con la suspensión condicional de la pena y así regresaba a la vicepresidencia. Es decir, todo esto fue urdido, todo este asunto fue tramado, todos estos asuntos son procesos fraudulentos que se inscriben dentro de un plan estratégico de persecución política contra todos los líderes del gobierno anterior, que era el gobierno de los 10 años de la década ganada, que llamamos así al gobierno de la Revolución Ciudadana que encabezó Rafael Correa Delgado. Entonces aquí empieza toda una persecución, todo lo que se llama ahora un lawfare, una persecución política sumamente infame, porque mire, es detenido el 2 de octubre del año 2017, Jorge Glass, y la sentencia oral es del 13 de diciembre del año 2017 y recién a fines de enero del 2018 publican la sentencia por escrito. Nosotros apelamos y la apelación fue contemplada meses después y recién hubo una sentencia en firme por casación en noviembre del 2019. Esto es, desde octubre del 2017 hasta noviembre del 2019 ya había caducado la prisión preventiva y de acuerdo con los estándares internacionales de la cual el Ecuador es signatario, esa prisión preventiva ya había caducado. Pero nosotros, que siempre lo alegamos en las apelaciones, jamás contemplaron esta medida para que Jorge Glass pueda recuperar su libertad. Porque usted sabe, mi querido amigo, que en el Ecuador y en cualquier estado democrático de derechos y de justicia, donde se aplica de manera irrestricta el principio de legalidad, toda sentencia, para que esté firme, tiene que estar debidamente ejecutoriada. Y la sentencia debidamente ejecutoriada con respecto a Jorge Glass ocurrió en junio ocurrió en noviembre del 2019. Pero mire, más aún, toda esta situación que entramado, digamos, que constituye un fraude procesal y que constituye una flagrante violación a normas del debido proceso, ¿no? Podemos recalcar que incluso el supuesto denunciante
y también procesado, fue absuelto. Odebrecht fue absuelto y hasta ahora el Estado del Ecuador no presenta ninguna denuncia en contra de José Concienciado Santos, en contra de los funcionarios de Odebrecht. Ellos sí, funcionarios corruptos y corruptores, porque hubieron, obviamente, nosotros reconocimos siempre que hubieron en mandos intermedios, en algunos estamentos del Estado, hubieron actos dolosos, delincuenciales, pero al vicepresidente de la República jamás José Concienciado Santos aseveró que había coimado, que había constituido, digamos, un cohecho contra Jorge Glass. Jamás. Y la sentencia de Jorge Glass, que siempre fue ratificada, indicaban que se había sentenciado porque se le había entregado al tío de Jorge Glass 13 millones de dólares a través, ni siquiera él, sino en una cuenta de una empresa china que dicen que era del tío de Jorge Glass. Y resulta que esa empresa china era de los chinos, no era ni siquiera del tío de Jorge Glass. Y eso después se pudo, digamos, constatar y probar debidamente dentro del proceso, pero no les importó absolutamente nada a los jueces que sucumbieron tanto en el recurso de apelación como en el recurso de casación, sucumbieron, digo, a la presión política de la partidocracia, de las élites del país. Y Jorge Glass incluso fue linchado, hubo un linchamiento mediático, porque los medios de comunicación colectiva hegemónicos del Ecuador no les interesa la verdad, sino que actuaron en un marco de odio, de persecución y de violación incluso a normas constitucionales y a normas de la ley orgánica de comunicación que señalan que debe publicarse aspectos verídicos, precisos, contrastados. Los medios de comunicación tienen la obligación de verificar las noticias, pero ellos hicieron absolutamente caso omiso. Más aún, mi querido amigo Flores, debo de recalcarle que en diciembre del año 2020, el 31 de diciembre del 2020, hubo una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor de Jorge Glass Espinel. ¿Y qué hizo el gobierno de Lenín Moreno a través de la ministra de Gobierno, María Paula Romo? Hacer caso omiso. No acataron la medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo cual es una falta gravísima, y esto va en detrimento de la imagen internacional del Ecuador. Ahora bien, lo último contra Jorge Glass es que el 15 de diciembre del año 2020, es decir, hace un año, ya Jorge Glass cumplió el 40% de la pena que se le ha impuesto con las dos sentencias. La sentencia de Odebrecht por asociación ilícita con el Código Penal anterior y la sentencia también falsa, espuria, por influjo psíquico de los 8 años por el caso soborno. Y el Código de Ejecución de Penas, que es anterior, que está derogado, pero que en este caso para Jorge Glass es aplicable debido a que fue condenado con el Código Penal anterior, ¿ya? La pena mayor absorbe, según el Código de Ejecución de Penas, absorbe a la pena menor. Por lo que, en vista de que Jorge Glass cumplió el tiempo equivalente, esto es importante resaltarlo, Jorge Glass cumplió el tiempo equivalente al 40% de la pena de prisión hace un año, que es justamente el 15 de diciembre del 2020, él tiene perfecto derecho a la prelibertad. Perfecto derecho. Pero, oh sorpresa, por segunda vez, este viernes 7 de enero, hace pocos días, la jueza
Luis Flores, la jueza Diana D'Ambrosio negó la unificación de las penas solicitada por el abogado de Jorge Glass en la Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias de La Tacunga, pese a cumplir todos los requisitos que contempla la ley, tanto el Código de Ejecución de Penas como el COI. Todos los requisitos los cumple Jorge Glass, aduciendo esta jueza, pero que lo que aduce es algo, digamos, para mi concepto, un absurdo total, violación flagrante a toda norma internacional, a todo sentido de racionalidad humana y de justicia y de legislación, por supuesto. Ella aduce que se niega la solicitud porque Jorge Glass tiene una sentencia de 8 años en trámite, que por el peculado por el caso Singue, y que esa sentencia no esté firme. Es que si esa sentencia no está en firme, significa que no existe la sentencia, que él goza de presunción de inocencia. Y la jueza no puede. Eso no lo dice la ley, no lo dice el Código de Ejecución de Penas, ni el Código Orgánico Integral Penal. No puede ya decir, ¿y qué pasa si mañana en la apelación que tienen presentada se anula, como esperamos que así haga? Porque en ese caso, en el caso Singue, tampoco hay ningún delito. Entonces, por segunda ocasión, los jueces de garantías penitenciarias no quieren, digamos, no es que no quieren, sino que evaden y actúan como fruto de una presión política judicial. Esto es inconcebible, mi querido amigo, porque Jorge Glass es realmente un secuestrado político. Antes por Lenín Moreno, ahora que se ha incrementado la represión por el gobierno de Guillermo Lasso. Y esto no puede tolerarlo el pueblo ecuatoriano. Por eso que estamos recibiendo cada día muestras de simpatía y de solidaridad. Jorge Glass ha cumplido todos los requisitos constitucionales de los tratados internacionales para que haya una unificación de las penas. Y más aún, él en este momento tiene 2 maestrías en la UDIMA de España, a distancia, que ha estudiado, con las mejores calificaciones, porque es un hombre sumamente inteligente, graduado en Biblia hebrea en Israel, a distancia, y cursa actualmente una 3ª maestría y ha iniciado un doctorado. Es decir, en Jorge Glass están todos los requisitos que la ley contempla para que, de acuerdo con el Código de Ejecución de Penas, funcione la prelibertad y él pueda salir de esa mazmorra que es la cárcel de La Tacunga, donde ha tenido que varias veces, ante los incidentes dantescos de criminalidad que han existido, ha tenido que evacuársele, a su vida corre peligro, ha habido brotes de la pandemia del COVID-19, etcétera. Y no hay sensibilidad humana, no hay respeto al derecho del debido proceso, y eso, digamos, tiene que la comunidad internacional abocar conocimiento para que en el Ecuador no siga este proceso de nulidad del derecho. El Ecuador vive un proceso, una mascarada de democracia, porque si la justicia está secuestrada a un solo ecuatoriano, pues no hay justicia, no puede haber una democracia plena. Y esto se inscribe en un proceso de criminalización de gente inocente. Entonces yo siempre digo, ¿por qué razón es que hay, por qué motivo existe esta persecución? En el caso de Jorge Glass, porque como lo han dicho los mismos odiadores, dice, delata Jorge Glass a Rafael Correa de los millones que te ha robado. Es decir, actúan con un manifiesto odio, tratando de convencerlo de que mienta para poder otorgársele la libertad, atacándolo a Rafael Correa. Pero Jorge Glass es un señor, un hombre inocente, un hombre honesto que jamás va a mentir, y peor,
digamos, traicionar de manera absurda al expresidente Rafael Correa Delgado, en cuyo gobierno él fue ministro de Estado y fue vicepresidente de la República. Y obviamente nosotros pensamos que este secuestro político, porque es un verdadero secuestro político, ya no se lo puede tolerar. Ya basta con esta persecución infame, esta persecución, yo digo también, porque yo soy cristiano, es una persecución anticristiana, una persecución totalmente vil, canallesca, absurda y que viola todos los derechos humanos de Jorge Glass. Doctor, usted nos acaba de dar un lujo de detalle todo lo que ha acontecido con el caso de Jorge Glass y a mí me deja entre dudas, como esta fiscal siempre ha armado muñecos, entonces estos fulanos han querido que Jorge Glass señale a Correa los supuestos lleves, como quisieron hacer con Romero cuando lo visitaron en España, para que también lo señale a Correa. Están acostumbrados a hacer este tipo de juego, levantar calumnia, pero no sé si usted el día de hoy ha escuchado las declaraciones que ha hecho la abogada Angélica Porras, donde ella hace unas denuncias muy fuertes en cuanto a que lo que tenía que hacer el Consejo de la Judicatura, de acuerdo a lo que solicitó el Consejo de Transitorio de Participación, era de que cambia a los jueces que ya se le terminaba su tiempo. Pues ella cambió a los 27 jueces y verdaderamente eso es lo que fue un pedido especial ya para perseguir a todo lo que era el gobierno de Correa. Y además, los jueces que estuvieron en ese entonces temporales son los que han sentenciado en estos casos, estos, entre comillas, delitos en contra de Glass y de Correa. Es importante ver el asunto de lo que ella nos está diciendo, que realmente que la fiscal no conoce de leyes ni de procedimientos. Vea, eso es público y notorio, que la fiscal general del Estado es una persona que está allí para cumplir consignas. Ella vino de la UAFE y lo dijo incluso el propio secretario general de la administración de aquella época, creo que era el Torito, ¿cómo se llamaba? El que le decían... Roldán. ¿Cómo? Roldán. Roldán dijo que el presidente Lenín Moreno la había puesto en ese puesto. O sea, el concurso del Consejo de Participación Ciudadano Transitorio del doctor Trujillo fue una farsa. Ella sacó 10 sobre 20 en los exámenes y le pusieron 100 sobre 100 y fue electa. Ella está cumpliendo una consigna política de persecución contra Rafael Correa, contra Jorge Glass y todos los líderes de la Revolución Ciudadana. Ahora bien, cuando los jueces fueron sacados por una comisión evaluadora, tenemos que darnos, la comisión evaluadora estaba la actual ministra de Gobierno, estaba León Roldós y otros más personajes que su única distinción y calificación era que son odiadores al proceso de Rafael Correa Delgado en su gobierno. La credencial para ellos era odiar a Rafael Correa. O sea, no se puede cambiar jueces, ponerlos transitorios o jueces temporales, porque eso es nulo. Todas las sentencias que estos jueces temporales o transitorios han llevado a cabo carecen de legitimidad social y legal, porque hay jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que prohíbe, porque los jueces transitorios o temporales atentan contra el principio de independencia judicial. El principio de independencia judicial es
independencia interna entre los jueces y las autoridades gubernativas, en este caso el Consejo de la Judicatura, y también con relación a las otras funciones del Estado. Entonces, esta comisión evaluadora sacó a un poco de jueces y que ahora la Corte Constitucional ha dicho que ese proceso de esa comisión evaluadora fue inconstitucional y está ordenando que incluso sean resarcidos en sus derechos, sean indemnizados. Entonces la pregunta es, ¿y qué pasa con los jueces que entraron en su reemplazo, los 25 o 27 jueces? Todo lo que ellos han hecho es ilegal, porque la salida de los anteriores no correspondió a procedimientos constitucionales. Yo pienso, como jurista que soy, que de manera individual todas las personas que han sufrido esta violación a normas internacionales, a normas constitucionales y al propio Código Orgánico de la Función Judicial deben presentar la queja correspondiente, porque esto forma parte de un descalabro de los jueces que tienen que ser sancionados. Vea, los jueces que sentenciaron, por ejemplo, en el casos bochornos, más conocidos como sobornos o arroz verde, y que pusieron una sentencia totalmente absurda. En el mes de abril del 2021, del 2020 creo que era, del 2020, en el mes de abril del 2020, sentenciaron a Rafael Correa y a Jorge Glass con 8 años de prisión, estando en plena pandemia que incluso el Consejo de la Judicatura en pleno y el Pleno de la Corte Nacional de Justicia habían suspendido todo plazo y todo término. Pero para ellos, como tenían que tener una sentencia ejecutoriada ya en casación hasta septiembre 20 del 2020, que era la fecha en la cual Rafael Correa podía postularse como vicepresidente, candidato a vicepresidente, y con toda seguridad él hubiera sido el vicepresidente, hubiera ganado en febrero del 2021 en la primera vuelta. Correa ganaba, arrollaba totalmente con cualquier candidato a la presidencia. Pero ante ese hecho, como saben que Rafael Correa y la Revolución Ciudadana tiene el apoyo mayoritario del pueblo ecuatoriano, entonces atropellan procedimientos, atropellan la ley. No hay derecho. Todos estos libros de jurisprudencia o de derecho no vale para están por gusto ahí. Nada. Están por gusto. Para nada valen cuando se defiende a los correístas. ¿Por qué? Porque doña Diana Salazar no sabe de derecho procesal penal, no sabe nada de dogmática jurídico penal, solamente sabe actuar en consigna política. Y los jueces, temporales o transitorios, están, digamos, con un procedimiento viciado. Cuando llegue la verdadera democracia en el Ecuador, ay señor, ahí van a saltar, porque esta gente sí deberían estar en la cárcel de la Tacunga. Todos estos jueces que han sucumbido ante el poder político y que se han solazado y que han atacado a gente inocente. Vea, Jorge Glass es una persona absolutamente inocente, como Rafael Correa Delgado, como Virgilio Hernández, como Paola Pavón, como Ricardo Patiño, como que por Mera, el opinión, Mera. como todos los que son, digamos... Doctor, el que está preso, Mera. Alexis claro, Mera. Exactamente. Entonces, ¿qué estamos hablando? De que en el Ecuador hay una justicia postiza, hay una justicia que no hace justicia verdadera. Entonces, ante ello, tenemos que reclamar y recuperar el poder político de la República para que estas sinvergüencerías no continúen y que haya sanción ejemplar para todos quienes se han prestado a la infamia y a la canallada más grande que ha tenido la historia del Ecuador a nivel judicial. Doctor, vamos a unir cabos. Voy a unirlo rapidito. Le quitaron la visa a los generales. Le quitan ahora la visa a los jueces
y a los que están laborando en el sector de la justicia. ¿Eso no cree usted que están ya tomando algunas medidas en el país del norte en cuanto a que ellos sí saben algo más de lo que nosotros sabemos en el día a día aquí? Porque quitar ya la visa, que ellos dicen que es cuestión de ellos, pero dicen que están ayudando al país en la cuestión anticorrupción, porque a los jueces no se dicen los nombres, pero a muchos jueces le han quitado la visa y a funcionarios de la sección judicial. Unamos los cabos, doctor, ¿y qué estará pasando ahí? Vea, yo soy muy enemigo de las especulaciones, pero sobre ese tema que recién esta noche me enteré de la quitada de la visa de los jueces, a mí me parece, y reflexiono en estos puntos. En primer lugar, el quitar una visa es una facultad propia del Estado norteamericano. ¿Quién lo otorga? En segundo lugar, nunca ha ocurrido una cosa así con respecto a generales de la policía o del ejército y a jueces. En tercer lugar, lamento mucho, me da pena el gobierno del Ecuador que el presidente de la República no salga por el decoro del país y haya protestado. Cualquier ciudadano honesto llama al embajador y lo manda afuera. El hecho de que no diga quiénes son los jueces ya da que pensar de que la administración de Estados Unidos está en contubernio con el gobierno nacional en una franca violación a la soberanía estatal. Entonces, esperemos a ver qué pasa, porque no puede ser que se continúe con este estado de injerencia flagrante, violación flagrante a la soberanía nacional y a la potestad estatal de parte de la embajada norteamericana. Y a mí me da pena que el gobierno, que la Cancillería ecuatoriana no diga nada, que le tienen miedo o forman ellos parte de la conjura también. ¿Con qué criterios? No lo sabemos. O sea, ahí digamos no lo sabemos, pero yo ante el hecho objetivo real, a mí me parece que el país no tiene gobierno, porque un presidente de la República o un canciller debería ya actuar con más seriedad con la embajada norteamericana que está digamos, atropellando a la soberanía ecuatoriana. Doctor, pero es solamente porque no puntualiza los nombres, porque debe decir los nombres, porque la potestad lo tienen ellos sabrán a quién le dan, a quién no le dan visa. Claro, pero ellos inscriben, ellos no dicen los nombres, es porque quieren someter a los jueces. Hay algo de por medio, hay más lofer de por medio. Así, uno puede especular muchísimas cosas, mi querido Luis. Claro. Y eso, digamos, deja mucho que desear de que no dan los nombres. No sé lo que pasa. O sea, allí hay una cosa ya bien sospechosa. Bien sospechosa. Richard. Yo quiero retomar el tema de Jorge, doctor, porque, a ver, no puede ser que Jorge siga detenido, siga secuestrado. ¿Cuáles son los pasos que hay que seguir o qué es o a dónde hay que recurrir para que ya Jorge le den la libertad? Porque se ha recurrido a todo Corte de Derechos Internacionales, de Derechos Humanos Internacional, se les ha dado toda la garantía para que Jorge salga, pero el gobierno hace caso omiso. ¿Cuál es el paso que hay que dar? En lo que la gente está preguntándose en este momento, o hay que irlo a sacar a la brava ya. Vea, para la justicia ecuatoriana todo esto no vale para nada. ¿Sí o no, Luis? No vale para nada. Es decir, por ejemplo, Jorge Glass pudiera presentar un recurso de revisión. Rafael Correa pudiera presentar un recurso de revisión. Ahora que se conoce que todos estos jueces transitorios o temporales no son jueces desde el punto de vista de la legitimidad constitucional. Fueron sentenciados por personas que no son jueces constitucionales, penales. Entonces, ¿pero quién nos garantiza que eso va a ocurrir? ¿Quién nos garantiza? Porque todo esto es una pantomima, todo esto es una farsa, todo esto, digamos, es que están enquistados en el poder político
quienes están promoviendo el OFERE, la persecución política judicial. Eso es indudable. Ahora, ¿cuál es el objetivo de seguirlo manteniendo a Jorge preso? El objetivo es atemorizar a los dirigentes de las luchas sociales. El objetivo se enmarca esto por lo hecho por la jueza, ¿cómo que se llama? Jueza Diana D'Abruzio, de la Unidad Judicial de la Tacunga. El objetivo está empatado con lo que dijo hace menos de un mes el presidente de la República, que se proclamó dictador verbal, que se proclamó juez cuando dijo, lo voy a ver a Isa, los huesos de Isa van a pudrirse en la cárcel, acuérdense. Es decir, atemorizando. El Estado, todo el Estado está contra este anarquista. O sea, parecía un duce, el duce Mussolini o Hitler. Él es, el Estado soy yo y te voy a acabar. ¿Ya? Entonces, todo esto es para atemorizar, para que no haya voces de protesta, para que no haya valentía en los ecuatorianos en decir la verdad. Yo pienso que es eso, pero estamos viviendo una etapa nefasta dentro de la democracia ecuatoriana. Ahora, si bien es cierto y estamos viviendo una etapa nefasta en la política ecuatoriana, no es necesario ya comenzar a, quizás por esto a lo mejor pueden hasta cerrar el canal, pero ya avivar fuerzas, doctor, para comenzar a recuperar este país, porque, a ver, todo lo que están haciendo es ilegal, es de ilegalidad absoluta. Todos los juristas que hemos entrevistado coinciden con aquello. Pero el pueblo de a pie ya, o sea, ya está, ya no sabe qué hacerse, quiere salir a las calles. Vea, nos meten una pandemia, nos meten de todo. Vea, Richard, con respecto a Jorge Glass, la cosa es sencillita. Si él fue sentenciado con código penal anterior, aplica el Código de Ejecución de Penas, que dice que la pena mayor, los 8 años por el caso de sobornos, la pena menor se subsume. Y ya cumplió, tiene 4 años y medio, creo, de detenido. Entonces procede la prelibertad. Pero eso no vale para nada. Esos 2 más 2 son 10. No vale para nada para los jueces. O sea, para los jueces 2 más 2 no son 4, sino que 2 más 2 son 10. Si la ley es clara, el derecho es nítido. Entonces, ¿qué hacer? Yo como abogado y como profesor universitario creo que el camino es la reconquista del poder político. Y por eso considero que lo que dijo Rafael Correa hace poco tiempo, la creación de este gran frente político nacional, de que se abra el ancho cauce democrático, no solamente para los partidos del centro y de izquierda, sino también para gente honesta de la derecha que está cansada de esta farsa democrática y ganar las elecciones el 2023 y ganar las elecciones el año 2025. Porque donde las fuerzas progresistas van desunidas y la derecha va unida, pues va a continuar una cosa de esta naturaleza y nos seguiremos quejando y nos seguiremos amargando y nos dolerá en el alma. Entonces la única posibilidad que yo veo dentro del concierto democrático, en primer lugar está la lucha social. En primer lugar, el calentamiento de las calles. Tenemos que salir a las calles a protestar pacíficamente, a protestar porque ese es un derecho constitucional, el derecho de resistencia, el derecho de oponernos a la tiranía, luchar por valores y principios en las calles, luchar contra este gobierno hambreador y contra este gobierno que está propiciando la persecución política como el gobierno neoliberal de Lenín Moreno, y aunar esfuerzos para que políticamente, electoralmente, se recupere el poder político de todas las fuerzas sociales, desde el centro hasta la izquierda, y con personajes que pudieran ser de la derecha, pero que tengan un sentimiento común en base a un programa de gobierno viable, un programa de gobierno democrático, progresista y transformador. Entonces, solo así, solo de esta manera,
se puede recuperar el poder político y se puede meter preso a todos estos jueces sinvergüenzas que se han prestado a una canallada jurídica porque han violado todo procedimiento humano y han violado todas normas del debido proceso y se han burlado de la ley, se han burlado de la Constitución, se han burlado de la gente y del sentido común. Eso es lo que yo digo, no hay sentido común en los jueces. Para ellos, para los jueces, 2 más 2 son 10. El derecho que está aquí en los libros, en la doctrina, no vale para nada, porque reciben la consigna política de la fiscal general del Estado y ahí se cuadran y le tienen miedo. Eso, la única manera de cambiarlo es en base a la unidad de las fuerzas políticas, a la lucha combativa en las calles y justamente lograr estructurar un frente para que el pueblo despierte y el pueblo sea el que conduzca una transformación en orden civilizada, en democracia. No queda otra, no queda otra. Claro que sí. Dice Horacio Andrés, saludos Eduardo, encomiable su labor, gratitud absoluta del colectivo, consciente que comparte hechos Ecuador. ¿Bajo qué privilegio puede la justicia ecuatoriana desentenderse de los dictámenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Cuáles serían las consecuencias para el Estado? Y en vez de ser soberano, es más bien soberbio. El gobierno ecuatoriano de Lenín Moreno y el gobierno actual le importa un bledo los principios y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ejemplo, las medidas cautelares de diciembre del 2020, 31 de diciembre, a favor de Jorge Glass. María Paula Romo lo botó al tacho de basura. Es decir, usted se queja, usted presenta a la Comisión Interamericana y después de 8 o 10 años le dan la razón. No es una cosa rápida tampoco, pero hay que hacerlo. Pero ¿de qué manera logramos detener esto lo más pronto? Con la unidad de todas las fuerzas populares y sociales, con la unidad de los trabajadores, de los estudiantes, del pueblo llano, los partidos políticos del centro, los partidos políticos democráticos, los partidos políticos progresistas y de izquierda, formar un gran frente para lograr un gobierno de salvación nacional, un gobierno democrático y progresista revolucionario que acabe contra estas injusticias. No queda otra. Y ante la evidencia de lo que está pasando, protestar en las calles pacíficamente. Protestar en las calles pacíficamente. Creo que es lo ideal. Hoy se discutió una ley en la Asamblea Nacional y yo quisiera que usted me emita su criterio sobre las reformas que se hicieron, entre ellas, por ejemplo, el artículo 19 de la ley esta del aborto, que dice que a efectos de garantizar el derecho a tomar una decisión libre y voluntaria de interrumpir, ya cambiando de tema, el embarazo de las niñas, adolescentes, mujeres y personas gestantes víctimas de violación en el plazo máximo de la intervención médica será de 28 semanas de gestación para mujeres mayores de 18 años, sin plazo para niñas, adolescentes menores de 18 años y menores mujeres con discapacidad. La semana de gestación verificada por el profesional de salud luego de los exámenes correspondientes, puntos suspensivos, etc. Doctor, los derechos a la vida, usted es cristiano pero los derechos a la vida... Vea, yo ese tema, Richard, sinceramente, no lo conozco, es un tema social fundamental. Yo quiero leer bien esa disposición para poder pronunciarme, porque es un tema de altísima sensibilidad humana y social, por supuesto, y colectiva. Entonces, no se puede opinar de una manera elemental, porque realmente estuve yo hoy enfocado en revisar toda esta cuestión del caso Glass y de algunos temas políticos, pero puntualmente desconozco realmente cómo va a quedar redactada esa cuestión, y en una próxima invitación que me hagas, ojalá me hagas lo más pronto, podemos dar una opinión al respecto. Ojalá, porque es preocupante. Richard, me duele en el alma lo que está pasando con Jorge Glass.
Por supuesto. Porque tú sabes, Richard, que yo tuve el honor de defender a Jorge Glass en todo el proceso de la primera sentencia por asociación ilícita. Entonces me duele porque yo lo he vivido como todo procedimiento, todo lo que nosotros presentábamos no valía para nada. Es que yo, mire, en diciembre 13 del 2017, cuando escuché la sentencia oral en la Corte Nacional de Justicia en Quito, de que le ponían 6 años con el Código Penal anterior, oye, créeme que me dio ganas de llorar, me dio ganas de renunciar a la cátedra y dejar de ser abogado. Pero yo decía, por Dios, no puede ser. Y el principio de favorabilidad. Tengo 40 años, Richard y Luis Flores, de profesor de Derecho y de Derecho Penal, 14 años en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, y me dio una rabia de impotencia ver al vicepresidente de la República, estaba en funciones, estaba detenido, estaba siendo acanallado, sentenciado con un código penal derogado y sin pruebas. ¡Qué impotencia! Yo tenía ganas de dejar de ser abogado. Se acabó el derecho y la justicia porque había la infamia política de por medio. Y todos estos años he visto cómo continúa esta persecución infame. Esto tiene que terminar, Richard. ¿Y cómo se termina? Y a mí me gustó muchísimo cuando me invitaste a hablar sobre este tema, porque sé que tu programa alternativo, digital, que se ve en Facebook, se ve en YouTube y tiene una amplia sintonía, ayuda y nosotros lo reproducimos. Y yo sé que tú este espacio mío me lo envías y yo lo envío por todos lados. Y Rafael Correa, que tiene más de 3 millones de seguidores, lo transmite a nivel mundial, va a tener acogida del pueblo ecuatoriano, porque esto tiene que tener un basta, esto tiene que tener un hecho de que la gente se coaligue en defensa y salir a las calles para pedir la libertad de Jorge Glass, para que la prelibertad por lo menos se le dé, porque eso consta, ese es su derecho, no queda otra, porque hay que actuar decentemente en el país. No puede ser que todavía sigan mandando los malos, los canallas, sigan mandando los canallas y los perversos. Esto tiene que terminar. No puede ser que esto continúe. Definitivamente. Y no hay que dejarlo continuar. Para eso es necesario. ¿No se han reunido, el doctor, abogados del Ecuador para comenzar a hacer alguna gestión para darle favorabilidad a Jorge y presionar a la justicia nacional? Porque en el Ecuador, aunque no hay justicia, yo creo que tienen que tener algún momento de presión, la presión popular, la presión de los jurisconsultos en el país, que yo no creo que tengan que callar frente a semejante aberración judicial que están cometiendo con Jorge. Hay que hacer eso. No nos hemos reunido todos. Vea, lo que a mí más me molesta es que en este caso los que han protestado, Fausto Jarrín, Alfonso Zambano Pasquel, Eduardo Franco Lor, 4 o 5 abogados más que de una u otra manera nos identificamos con un espacio político a favor de Rafael Correa. Yo pregunto, ¿dónde está la Iglesia Católica? ¿Dónde están las universidades? ¿Dónde están las facultades de jurisprudencia? Porque deben salir por los fueros del derecho. Vea, el derecho es una ciencia. El derecho no es una persecución política. A ver, a Glass hay un principio de favorabilidad, lo sentencian con código penal derogado. Y el abogado Franco dice esto. ¿Y por qué no viene un liberal, un reaccionario conservador y dice, el doctor Franco tiene razón, el derecho es claro? Las universidades opinan, no dicen nada. ¿Tienen miedo o están en la misma turbia conjura antijurídica? Entonces, yo estoy decepcionado. Yo estoy decepcionado de la Iglesia Católica, de las instituciones fundamentales, de las universidades, que no salen por los fueros de la verdad. Pero si los medios de comunicación tradicionales y hegemónicos, los medios que están llamados a informar la verdad,
Solamente, ¿usted cree que a mí me entrevista Ecoavisa? ¿Usted cree que ahora me entrevista a mí Teleamazonas? ¿Usted cree que a mí me entrevista Diario El Comercio, Diario El Universo? No lo hacen. No lo hacen. Entonces, eso desalienta realmente. Desalienta totalmente. Lucho. Doctor, somos pocos los que damos la cara en este trajín de vergüenza de la justicia. Y vergüenza, usted se recordará que hay un presidente del Colegio de Abogados del Pichincha, que era el comodín de Lenín Moreno, y en todo lo metían hasta para seleccionar a los jueces estuvo este señor presidente del Colegio de Abogados del Pichincha, y era el que siempre manifestaba la voz parlante del gobierno de Lenín, y ahora no sale a hablar, quién sabe por qué no le han dado nada, pero verdaderamente era una vergüenza ese abogado, creo que era apellido Villamar, que verdaderamente le seguía la corriente del gobierno y nunca contrapuntió contra la tesis de Lenín Moreno. Todo para él era perfecto de lo que hacían los jueces. Ese tipo de personajes verdaderamente da pena, porque si representas a un grupo de gente profesional, debe de estar a la altura para que todos los demás te crean que eres una persona verdaderamente justa. Pero este señor hablaba a favor del gobierno, pero tenemos un presidente también aquí en el Guayas que nunca se pronunció, y así en otras organizaciones, estos colegios de abogados, como usted dice, la academia, la iglesia, porque es una parte humana que se está violentando los derechos, donde debe participar también la iglesia, pero la iglesia, como sabemos, que también está con el Opus Dei de este gobierno. Entonces nunca vamos a tener una respuesta de estas agrupaciones, sino nosotros, la gente que damos la cara y estamos al día hablando del caso de Jorge Glass, que verdaderamente a nivel mundial es una vergüenza, y que con el tiempo vamos a tener la razón, pero muchas cosas pueden pasar en ese tiempo, y ese es el temor que tenemos, doctor, por la enfermedad que tiene Jorge Glass. Así es una pena que la academia seria no dé su opinión ante esta infamia contra Jorge Glass y contra todos los feres que está ocurriendo en el país desde hace algunos años. Es una pena. Yo por lo general no quiero dar una opinión adversa contra colegas que tienen una opinión distinta, ¿no? Pero quiero resaltar que he visto un video de varios abogados que incluso han sido muy críticos contra Rafael Correa, y ahí está el doctor Rafael, ¿cómo se llama? El doctor García, y ahí el García, que ha sido un hombre que ha sido muy crítico incluso contra Jorge Glass, él cree que se debe darle la prelibertad a Jorge Glass, y me llamó la atención su opinión, porque él siempre emite tweets en contra de todos los líderes de la Revolución Ciudadana. Y a mí me parece que en ese sentido está actuando, digamos, apegado al derecho, ¿no? El único que he visto. Bueno, ahora sí te agradezco, mi querido Richard, por la entrevista. Ya. Gracias, doctor. Gracias por estar. Se le acabó la cola. Se acabó la cola. Te agradezco mucho, realmente. Vamos a tocar el otro tema, ojalá lo pueda. Ya le voy a enviar o le voy a pedir a la persona encargada que le envíe el proyecto de ley, porque es necesario, y no porque hay opinión sesgada, sino porque hay cosas que la ciudadanía tiene que entenderla desde el punto de vista del derecho, que es lo más importante. Te soy honesto, Richard, sí. Y Luis, sí. No he leído ese proyecto de ley, y si tú tienes la exagerada bondad de mandármelo el día de mañana, encantado. Y también te pido que mañana me envíes el formato de esta entrevista para poder difundirlo, y tú lo transmites también por YouTube. Ok, muchísimas gracias, muy amable. Ok, gracias. Un abrazo. Cuídese. Que Dios lo bendiga. Hechos Ecuador es la televisión, es la radio, es la voz del pueblo para los que no tienen voz.